Hola a todos, mi nombre es Carolina Calderón y trabajo para Amtech S.A., una empresa dedicada al diseño, desarrollo y consultoría sobre sistemas electrónicos embebidos. Ante todo, les doy la bienvenida a este webinar llamado Explotando el Cortex-M usando un RTOS. La metodología que vamos a utilizar en este webinar es presentarles todo el material que tenemos para compartir y al final de la charla tendremos un espacio de tiempo para contestar preguntas. Esto con el fin de hacer rendir el tiempo lo más posible. Esta charla está orientada principalmente a mostrar las ventajas del uso de un sistema operativo para sistemas embebidos y ver cómo potencialmente se puede utilizar para hacer aplicaciones interesantes en un tiempo de desarrollo eficiente. Bueno, empecemos. Como para entrar en tema, veamos lo que es un sistema operativo. Un sistema operativo es un conjunto de programas que se encargan de crear el vínculo entre los recursos materiales de un sistema, el usuario y las aplicaciones. Cuando un programa desea acceder a un recurso material, no necesita enviar información específica a los dispositivos periféricos. Simplemente envía la información al sistema operativo, el cual la transmite a los periféricos correspondientes a través de su drive. Por ejemplo, un usuario a través de un browser hace la petición de solicitud de la página web de una máquina de refrescos. Por ejemplo, la petición le llega al sistema operativo a través de la tarea que corre el servidor web y esta a su vez hace la solicitud de lectura de los registros y recursos materiales que necesita para contestar el estado de la cantidad de refrescos, el cambio disponible, liberar un refresco, etc. Datos que requiera para poder contestar dicha solicitud. Con el ejemplo, me atreví a ir dando la introducción a un sistema operativo para embebidos. Pues en el caso de la máquina de refrescos, estamos hablando de un dispositivo con recursos limitados de memoria, RAM o ROM o de las dos. Los sistemas operativos para embebidos suelen llamarlos sistemas operativos en tiempo real o RTOS, los cuales nos permiten diseñar la aplicación por bloques funcionales donde cada bloque en teoría sería una tarea y cada tarea se responsabilizaría de una parte de la aplicación, respondiendo a diferentes restricciones de tiempo. Un sistema operativo ofrece las ventajas de asegurar la correcta ejecución de tareas de tiempo real con tiempos de ejecución críticas, las cuales no se ven afectadas por la ejecución de tareas con menos prioridad. ¿Cómo funciona un sistema operativo? El núcleo de un sistema operativo es el kernel, es como si fuera su cuerpo. Contiene todas sus funciones y características. Mediante el API del sistema operativo se puede acceder al kernel y crear tareas. Las tareas son las trabajadoras del sistema operativo y contienen el código de la aplicación. Cada tarea es como si fuera una función con su propia pila privada y su propio bloque de control, el cual tiene la información del estado de la tarea. El kernel tiene un scheduler o programador, es el corazón del sistema operativo y decide qué tarea debe correr. Es el responsable de ejecutar las tareas de acuerdo al mecanismo de asignación de tareas manejado por el sistema operativo. Los más populares son basados en la prioridad o con derecho preferente, preemptive scheduling. Típicamente las tareas con la misma prioridad se ejecutan mediante el método round robin. El sistema operativo que vamos a utilizar como ejemplo tiene un scheduler basado en prioridad. Para la comunicación entre tareas tenemos los mensajes y las colas, y para la sincronización tenemos los eventos y semáforos. En el mercado podemos encontrar muchísimos sistemas operativos para embebidos. Escoger uno depende de los requerimientos de la aplicación que se va a correr sobre él y de los requerimientos disponibles. Por ejemplo, si el microcontrolador que tenemos lo soporta, si tiene soportes para los drivers que necesito, si tiene documentación, si la aplicación que tengo que realizar tiene requerimientos estrictos de respuesta en tiempo real o si es flexible. Así como también es importante analizar si es confiable, o sea, que no se vaya a colgar muy seguido, si es portable a otras plataformas, si cumple con requerimientos de tiempo, o sea, que es predictivo, si ofrece facilidades en tiempo de ejecución, es decir, ofrece mecanismos de comunicación entre tareas, sincronización de eventos, etc. Así como también su desempeño en tiempo de ejecución, latencia en las interrupciones,
cambio de contexto, si tiene herramientas de desarrollo disponibles, si es fácil de divaguear, qué tanta memoria ocupa, entre muchas otras. El sistema operativo que escogimos como ejemplo es el ChivOS, porque de acuerdo a las aplicaciones que estamos llevando a cabo, cumple cabalmente con estos requerimientos. Podríamos ir a la página del ChivOS, en el que podríamos ver toda la información de este sistema operativo para tener una referencia un poco más amplia. Ahora les voy a presentar el sistema operativo que nosotros escogimos. Su nombre es el ChivOS. Se los voy a presentar en una herramienta que nosotros construimos para trabajar con Cortex-M. Este SDK o software de desarrollo nos permite tanto editar el código como divaguear, compilar, en fin. Es una herramienta hecha en Eclipse y que está muy buena porque es libre. Bueno, aquí esta es la estructura del proyecto y aquí les voy a mostrar la carpeta del sistema operativo. La carpeta del sistema operativo está, como les explicaba anteriormente, acá tenemos el kernel, el cual se divide en varios componentes. Acá está toda la parte del system, que es la inicialización, los timers, que se encargan de los timers virtuales y la temporización. También tenemos todas las rutinas del scheduler, de los threads. Después, acá tenemos en la estructura el HAL. El HAL es el Hardware Abstraction Layer, que es un conjunto de drivers de dispositivos que se basa en los componentes de la placa para la implementación de bajo nivel en el hardware que nosotros tenemos. En nuestro caso es nuestra placa LANIN y que nos permite interactuar con todos sus periféricos. El propósito de esta capa es abstraer al usuario del hardware. O sea, ya no tendríamos que irnos a la CMSIS, que es como anteriormente lo usábamos, sino que ya a través de estas librerías podemos trabajar. Si ven, acá está la implementación del conversor análogo digital, del periférico del CAN, del conversor digital análogo, cuadrado C, la UART, en fin. Después tenemos el port layer, que sería este de acá. Este componente es el responsable de la puesta en marcha del sistema, interrupciones, primitivas de bloqueo, desbloqueo, cambio de contexto y las estructuras relacionadas con la interrupción de código. Está tanto para el compilador GCC como los otros compiladores que se puedan manejar. Acá tengo la carpeta de inicialización de la placa. Esta carpeta pertenece a la capa que contiene un conjunto de implementaciones de drivers de dispositivos. En este caso, tengo solamente el dispositivo de la placa LANIN, donde tengo configurado todo lo que los componentes que están agregados al microcontrolador. Por ejemplo, el conector Ethernet, a qué puerto SPI está conectada la memoria SD, etc. Después tengo acá la capa externas, que es la capa que son librerías externas que se le pueden agregar al sistema operativo, al directorio del sistema operativo para manejo de más periféricos, como por ejemplo la FAT, el stack TCP/IP, el Modbus. Entonces, esto nos permite poder
tener una versatilidad y poder cada vez irle agregando más módulos a nuestros proyectos. Después acá tenemos la carpeta de demos. Entonces esta carpeta aquí, por ejemplo, nosotros tenemos 2 proyectos que podemos compilar sin necesidad de tener toda una estructura para cada proyecto. Antes de continuar con los ejemplos del sistema operativo, les quiero presentar la plataforma que vamos a utilizar para que tengan una idea de qué tipo de periféricos tienen y cómo con una sola plataforma se pueden implementar muchísimos proyectos. Esta placa fue desarrollada por MTech. Como corazón tiene el microcontrolador ARM de la empresa ST. Es un STM32F4. ARM es una empresa que se dedica al diseño de cores y algunos otros aditamentos, periféricos, controladores, etc. Ellos se dedican a vender estos diseños, los cuales se pueden adaptar a diferentes productos, y son las empresas que, dependiendo de la estrategia que utilizan, seleccionan los periféricos para diferenciarse de otras. Como pueden ver, acá tenemos NXP, que es una empresa también que desarrolla microcontroladores, ST, Atmel, Freescale, Texas Instruments, Toshiba, etc. A partir de la arquitectura B7, ARM introduce el concepto de perfiles denotándolo por una letra en su nomenclatura. A para procesadores de alta performance orientados a sistemas complejos. R, procesadores orientados a sistemas de tiempo real y de seguridad crítica. M, procesadores orientados a microcontroladores de arquitecturas más sencillas. En este caso, nuestro controlador es M. Lo que nos interesa en este curso son entender un poco los Cortex-M. Acá podemos ver la familia, empieza desde el Cortex-M al Cortex-M4. Los M1 solo se pueden usar como software dentro de una FPGA. El procesador M4 es una de las implementaciones de la arquitectura ARM versión 7. El Cortex M4 es el resultado de la evolución de la arquitectura M3 de ARM. Sus microcontroladores se caracterizan principalmente por proporcional procesamiento de señal digital, funcionalidad matemática y unidad opcional de punto flotante. Nuestra placa Lanin tiene punto flotante. Y vienen los periféricos. La placa Lanin tiene 4 LEDs y 2 pulsadores. Estos nos permiten hacer aplicaciones para ingresar estímulos externos a la aplicación o como interfaz de usuario. Por ejemplo, podemos hacer titilar un LED para saber si el microcontrolador sigue vivo, mientras realizan otras funciones. Tiene conexión USB host para conectar diferentes periféricos a la placa, tales como teclado, mouse, pendrive, etc. Conexión RS485, 2 canales para control, etc. Zócalo para memoria USB, alta capacidad de almacenamiento tanto para guardar datos de adquisiciones como para almacenamiento de páginas web, archivos de audio, etc. Conexión USB tipo B para implementar el sistema embebido como dispositivo USB. De esta manera podemos implementar alguna clase USB para comunicación con una PC, permitiéndolo realizar aplicaciones para control y o configuración. Adicionalmente, el microcontrolador puede ser iniciado en modo bootloader y utilizar este medio de comunicación para actualizar el firmware. Conector Ethernet 10-100 con transformadores incluidos para la implementación del stack TCP/IP. Este permite embeber páginas web, ya sea para visualizar el estado del sistema o para configurar sus funcionalidades. Headers. Se implementan 2 conectores con un estándar establecido por MTech para mantener en el desarrollo de placas de este estilo
y poder generar placas fijas a ser utilizadas en cualquiera de ellos. Estas serían nuestras placas hijas. Tenemos placas hijas con displays de 7 segmentos, con LCD, con un display touchscreen. La alimentación puede ser tanto por USB como externa. Se alimenta con 5 voltios. La placa se le agrega un chip de la empresa FTDI. En este caso se utiliza un canal para comunicación serial y otro JTAG, lo que permite tener un programador utilizando el server. Lo utilizamos con nuestro SDK. Podemos conectar ahí un cable USB y podemos debuguear lo que va pasando en el microcontrolador desde nuestra herramienta de desarrollo. Bueno, ahora vamos a dar algunos conceptos prácticos sobre cómo se puede programar una aplicación con el ChibIOS. Como vimos, crear una nueva tarea es indispensable a la hora de trabajar con sistemas operativos. De hecho, cuando se inicia el sistema operativo, por defecto se crean 2 tareas, la tarea que ejecuta el main al inicializar y la tarea idle, que solamente corre cuando las otras tareas están durmiendo. En el ChibIOS podemos trabajar con 2 tipos de tareas, las tareas estáticas, que reservan estáticamente la memoria en tiempo de compilación, mientras que las dinámicas lo realizan en tiempo de ejecución, basándose en un banco de memoria previamente declarado. Por ejemplo, para crear una tarea estática se debe crear un área de trabajo usando la macro Working Area, como se ve en la diapositiva. Y para inicializarlo se puede mediante la invocación thread_create_static, como vemos aquí en el encabezado. Aquí en el entorno de desarrollo les voy a mostrar cómo se crea una tarea. Definimos la macro Working Area, llamamos la tarea 3.1 con 128 bytes de pila, definimos la tarea 3.1 y en su cuerpo colocamos lo que queremos que esa tarea haga. En este caso, queremos que se prenda y se apague el LED 1. Después, en el main, llamamos la función createStatic con el nombre de la tarea que definimos, thread1, y aquí la creamos y la inicializamos. Compilamos para ver si todo está bien y todo está perfecto. Ahora, para inicializar el server de debugger, hacemos clic ahí y si vemos que aparecen estas palabras, hardware has 6 breakpoints for watch points, entonces vemos que el servidor de debugger se inicializó correctamente. Y bueno, ya estamos listos para debuguear, así que le damos clic al bug. Y ahí estamos, al inicio del programa. Le damos play. Y ahí pueden observar cómo se prende y se apaga el LED 1. Ahora veamos cómo podemos debuguear paso a paso. Vamos a la tarea, ponemos un breakpoint donde prendemos y apagamos el LED y vemos cómo se frena el programa en ese punto. Ahí quedó prendido. Si damos play, se apaga, volvemos a dar play, se prende el LED. Y así paso a paso. Veamos otros conceptos para seguir con los ejemplos prácticos. En el ChibIOS, cada tarea tiene su propio nivel de prioridad. Las prioridades son fijas y no cambian a menos que el sistema esté diseñado para hacerlo. Una tarea puede estar en alguno de estos 3 estados. El estado running, que es el estado en que físicamente el core está ejecutando la tarea. El estado ready,
que es el estado en el que la tarea está lista para ejecutarse una vez el core esté disponible. Y por último, el estado waiting, que es un estado de espera en donde la tarea debe esperar por algún evento para entrar a estado ready. El core siempre ejecuta la tarea con la prioridad más alta que esté en estado ready. El ejemplo del LED también me permite ejemplificar los tipos de tarea. Por ejemplo, la tarea del LED es una tarea periódica, debido a que se ejecuta y entrega el procesador durante el tiempo de espera asignado. También existen tareas que no se ejecutan todo el tiempo y que se activan solamente por algún evento, bien sea externo o interno. Mientras esto no suceda, permanecen en estado waiting. La comunicación puede tener la forma de un evento, un semáforo o un mensaje que se envía a otra tarea. Veamos cómo es esto. La forma más básica de comunicación es mediante un evento. Un servicio de interrupción puede enviar un evento a una tarea. Algunos sistemas operativos también pueden enviar un evento a varias tareas. Los mensajes permiten enviar datos a una o más tareas. Se implementan con mailbox o con queues. Y los semáforos se utilizan para proteger recursos compartidos. Por ejemplo, si hay más de una tarea que necesita escribir, leer en la misma memoria, el uso de un semáforo asegura que solamente una tarea va a escribir o leer a la vez. Su función es restringir el acceso a una sección particular del programa, hasta que ocurra un evento esperado. Los semáforos tienen dos operaciones asociadas. Tomar el semáforo sería equivalente a ponerlo en rojo y dar el semáforo sería equivalente a ponerlo en verde. Es responsabilidad del programador tanto tratar de tomar el semáforo antes de acceder a la sección crítica como darlo al salir de la misma. Hagamos un ejemplo práctico con semáforos. Acá en el código declaramos el semáforo 1, en donde decimos acá con false, decimos que el recurso no está tomado. Creamos 4 tareas que todas van a hacer lo mismo, van a tomar el semáforo, van a prender y apagar, por ejemplo esta 1 va a prender y apagar el LED 1 y luego va a liberar el recurso, o sea va a entregar el semáforo. Cada una hace lo mismo, solo que cada una prende y apaga un LED diferente. Luego en el main vamos a crear cada una de las tareas con diferente prioridad. Veamos qué sucede. Play y vemos cómo se prende y se apaga cada uno de los LEDs sincronizadamente. ¿Esto por qué sucede? Volvamos al código y vemos que acá cada una de estas tareas las creamos en orden ascendente y con diferente prioridad. Aquí la prioridad no va a marcar mucha diferencia. ¿Por qué? Porque el semáforo, la tarea que empieza primero a correr, toma el semáforo y luego las tareas que siguen van tomando el semáforo y los va metiendo en la cola del semáforo. Entonces va a correr de acuerdo al orden que está en la cola del semáforo. Esto en sistemas críticos puede ser no tan bueno. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo esta tarea que tiene una prioridad más baja que esta tarea, esta me va a correr primero porque tomó el semáforo y luego van a correr las siguientes tareas y por último va a correr mi tarea con mayor prioridad. Entonces hay sistemas operativos que están preparados para poder mejorar esto. Bueno, podemos hacer algo diferente. Yo paro la tarea y pongo al revés las prioridades, creo en diferente orden,
el recurso lo van a tomar diferente. Veamos qué sucede. Vemos que el recurso, o sea, el LED se prende en diferente orden. ¿Por qué? Por la forma en que se crearon las tareas. Entonces, en el momento de usar los semáforos, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es posible que los semáforos camuflen un poco la prioridad de las tareas y el orden en que nosotros creeríamos que correría el programa. Bueno, ahora les voy a presentar el paso de mensajes. Pero antes quisiera mostrarles cómo se pueden tener varios proyectos o varias aplicaciones dentro de una misma estructura de proyecto. Por ejemplo, acá estamos con el proyecto semáforos y ahora no queremos trabajar con el proyecto mensajes. Entonces, primero tenemos que ir al Makefile principal, que es el que tiene definido cuál proyecto es el que vamos a correr. Un Makefile es un formato de archivo que te permite compilar y manejar tu proyecto automáticamente. A ver, este simplemente es como uno principal, te permite compilar el nombre del proyecto, pero cada proyecto tiene su propio Makefile. Veamos el Makefile de mensajes. Acá pueden ver las opciones del compilador, si va a usar o no la unidad de punto flotante. Después pone los paths de los include. También tenemos un Makefile por cada módulo. Luego, acá tenemos la configuración del compilador. Le decimos que es un Cortex M4, que vamos a usar GCC. Y listo. Esto es básicamente lo que es un Makefile. Entonces acá, como estábamos trabajando con semáforo, lo que voy a hacer es comentarlo. Y ahora vamos a trabajar con los mensajes. Vamos a grabar y vamos a crear el archivo ejecutable. Vamos aquí. Acá lo que tengo que hacer es buscar el proyecto de mensajes. Si yo quisiera compilar el de semáforos, por ejemplo, tendría que escoger el de semáforos. Ahora, con mensajes. Bueno, ¿cómo funcionan los mensajes? Los mensajes los llaman también mailbox, que te permiten llevar datos de un lado, de una tarea a otra. Entonces, acá declaramos el mailbox 1 y declaramos dos tareas, la tarea 1 y la tarea 2. ¿Qué van a hacer estas tareas? Estas tareas, básicamente lo que van a hacer es una tarea, se va a encargar de leer los botones de entrada y esta otra tarea lo que hace es que se encarga de prender o apagar el LED 1 y el LED 2. Entonces miremoslo más a fondo. Esta tarea, de acuerdo al estado del botón, entonces postea un mailbox. Postea el mailbox correspondiente al botón. En este caso sería el botón A, que es la entrada GPIO A, le da un 1. Y si se activa el botón 2, el GPIO G, entonces manda el dato 2. En la segunda tarea, ¿qué pasa? Esta tarea está constantemente esperando
se activa por el mailbox. Entonces, si le llega un mailbox, entonces ella le llega en el mensaje 2, y ahí, si es 1, entonces va a aprender a apagar el LED 1, y si es 2, entonces va a aprender a apagar el LED 2. Veamos cómo funciona. Vamos a divagar. Veamos. Acá. Prende el LED 2. Apagamos, se apaga. Le damos clic en el otro, se prende y se apaga. Voy a dejar los dos prendidos. Apagarlos. Así es como funcionan los mensajes. Ahora les voy a presentar un proyecto para mostrarles el uso de las librerías externas y cómo mediante placas hijas podemos armar sistemas más complejos que nos permiten abarcar aplicaciones más interesantes. Este proyecto tiene el siguiente diagrama de tareas. Tiene 6 tareas principales, en donde la tarea principal es el menú, que se encarga de activar cada una de las tareas, menos el servidor web, que se activa por recepción de datos, y el touchscreen, que constantemente está revisando si hubo alguna entrada por parte del usuario. Como se observa, desde la tarea menú se puede activar las opciones de reproducción de video, audio e imágenes. Así como también se pueden manejar las entradas de manejo de LEDs y pulsadores y el ADC. Como podemos observar, la comunicación entre las tareas se realiza mediante mensajes. Y también tenemos un semáforo que impide a la tarea del servidor web y la del menú actuar sobre los recursos de entrada y salida y el ADC al mismo tiempo. Veamos cómo funciona. A la line le agregamos la placa hija DTR3, que tiene un display, touchscreen, 2 pulsadores y algunos LEDs. El proyecto que tenemos acá utiliza 3 librerías externas. Utiliza la FAT-FS, que nos permite acceder a los archivos que grabamos en la memoria SD. Utiliza la GFX, que permite crear una interfaz de usuario en el display, con el display touchscreen. Y la LWIP, que nos permite implementar el stack Ethernet en el proyecto. Bueno, cuando inicializamos la placa, lo primero que nos muestra es el logo de MTech y la hora, la cual está implementada utilizando el reloj de tiempo real de la placa. Luego vamos al menú y ahí vemos todas las funcionalidades que nos ofrece esta demo. Entonces podemos ir a inicio, de vuelta, a menú. Acá tenemos el menú de las imágenes. En este menú podemos ver diferentes imágenes que tenemos grabadas en la CD. Después tenemos un video. Después tenemos un reproductor de música. Podemos pausar, volver a inicializar.
Pues tenemos un menú de configuración, digamos, en el que tenemos dibujados los LEDs, los pulsadores y tenemos un visualizador de un conversor análogo digital. Entonces, si damos clic a los LEDs, podemos ver cómo se encienden los LEDs, los apagamos. Si damos clic a los pulsadores, podemos ver cómo hay interacción con el display. Y para ver el menú, el conversor análogo digital, movemos el potenciómetro y ahí va a cambiar. Después tenemos un servidor web dentro de las tareas que creamos. Entonces vamos, la IP que tiene la 10.1.0.38, y vemos la placa LANIN. Vamos al control de LEDs. Y acá también podemos controlar los LEDs desde la página web. Prendemos el LED 2, lo apagamos el LED 1, lo prendemos, perdón, lo apagamos, lo apagamos. Después actualizamos acá el conversor análogo digital, nos da un valor, podemos ver que nosotros hacemos una modificación, la lectura, lo actualizamos, cambia. Como para ejemplificar un poco, una arquitectura de software de una aplicación con ChibIOS sería la siguiente. Tenemos el hardware al fondo de la pila, que sería todos los periféricos que tiene nuestra placa LANIN. Luego vendría la CMSIS, que son los drivers que ofrece el fabricante del microcontrolador. Y la HAL del ChibIOS, que abstrae la CMSIS. Arriba tenemos el sistema operativo con todas las primitivas de comunicación y sincronismo. Luego vendría el stack LWIP, que implementa varios protocolos, como el TCP/IP, el ICMP, y dentro de las librerías que se pueden implementar con LWIP está el Modbus TCP. Y por último, vendría el servidor web, ya como una aplicación, y el software de aplicación. Ahora les voy a mostrar un proyecto de telemetría que consiste en medir señales de sistemas sensores. A la LANIN le agregamos la placa hija 3PA1, la cual tiene una FPGA de Actel incorporada más pines de entrada y salida. Le agregamos un display como una interfaz de usuario local y una plaquita que simula alarmas lumínicas y sonoras. Ustedes se preguntarán por qué agregarle a una placa microcontrolada otra con FPGA. Resulta que las características de las señales a capturar en este sensor requieren de una alta capacidad de procesamiento, además de que al ser un dispositivo de lógica programable es altamente confiable. En este proyecto, la FPGA realiza el procesamiento de la señal, que luego es leída por el microcontrolador para realizar tareas de mayor nivel. Tenemos funcionalidades de comunicación, como Modbus y TCP/IP, alguna lógica de control para activar alarmas, revisión del estado del sistema, como por ejemplo el estado de las fuentes de alimentación, la integridad de la medida que están dando los sensores, envío del estatus del sistema cada n tiempo, entre otros. La aplicación que está corriendo sobre el sistema operativo tiene 5 tareas principales. Una para el servidor web, que funciona por eventos. Otra para la comunicación Modbus, que también funciona por eventos. Otra para revisión del estado del sistema, que es una tarea periódica.
otra tarea para la lectura de datos desde la FPGA y lógica de control, que también es periódica, y otra para la interfaz con el usuario que funciona por eventos. La tarea de lógica de control periódicamente lee datos de la FPGA, realiza una rutina de control y actualiza los datos de las alarmas. La tarea del servidor web, cuando recibe una petición de la página web de nueva configuración, se activa, procesa la petición y envía los datos por medio de mensajes a la tarea de lógica de control, para que actualice sus parámetros. La tarea de comunicación Modbus es similar a la del servidor web, en donde se espera la recepción de una encuesta, se decodifica la trama y se lee o escribe en los registros del sistema. La tarea del display recibe mediante mensaje de la tarea de lógica de control el valor de medición para refrescar la pantalla. Bueno, lo que ven en la pantalla es la página web que tiene implementado el sistema. Tenemos dos pantallas, o sea, dos pestañas, la pestaña de control y la pestaña de configuración. En la pestaña de control podemos ver la medición del sensor. Tenemos dos sensores y podemos ver que no hay alarmas, el estado de las alarmas. Y en la de configuración tenemos la configuración de la dirección IP que tiene el sistema, todos los datos de la red y los umbrales de las alarmas. Entonces, por ejemplo, en este momento nos dicen que si le ponemos un valor de 100, entonces se podrían actualizar. Acá tenemos un pulsador, un generador de pulsos, que en este momento lo tenemos como simulación porque no tenemos los sensores puestos. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, 1000, aplico, entonces se me activa una alarma. Se activan las 3 alarmas, de hecho. La roja, la verde y la alarma sonora. Entonces, cambiemos el valor. Se apagan las alarmas. Si yo, por ejemplo, subo esta alarma a 200, en 200, me activan la alarma 2 y la 3, pero la alarma 1 no se activa. Ahí ya volvimos a desactivar todas las alarmas. Con estos dos ejemplos que les acabo de presentar, podemos ver cómo con una misma placa microcontrolada podemos hacer las aplicaciones que nos imaginemos, y todo bajo los mismos conceptos de tareas y reutilización de código, implementando principios muy parecidos entre uno y otro. Ahora vamos a dar el espacio para las preguntas. Si quieren conocer más sobre nosotros, no duden en pasar por nuestra página web www.emtech.com.ar o envíanos sus consultas a info@emtech.com.ar. Muchas gracias.